Hola, en este tutorial quiero hablaros de las presunciones y de la prueba de indicios. En los procedimientos seguidos ante la administración pública debemos destacar dos notas fundamentales en lo que se refiere a la prueba de los hechos que tiene en cuenta la administración para dictar sus resoluciones. En primer lugar, que muchas de esas resoluciones se amparan en la presunción de certeza de hechos constatados por funcionarios públicos. En segundo lugar, esas presunciones se amparan o se basan en la prueba de indicios. En este sentido, lo primero que tenemos que valorar o determinar qué es una presunción. Por presunción entendemos la consideración o aceptación de un hecho como real o verdadero a partir de ciertas señales o indicios, sin tener certeza completa de ello. Vemos, por tanto, la inequívoca relación, la estrecha relación que existe entre la presunción y entre el indicio. De hecho, el indicio no es más que todo hecho conocido del cual se deduce por sí solo o junto con otros la existencia o inexistencia de otro hecho desconocido. Podemos decir, por tanto, que los indicios son la base sobre la que se construyen las presunciones. Así, podemos distinguir dos clases de presunciones: las presunciones legales contenidas en el artículo 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y las presunciones judiciales, reguladas en el artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entrando en el terreno de las presunciones, un claro ejemplo de lo que venimos diciendo hasta ahora lo encontramos en estas dos leyes a las que vamos a hacer referencia, la Ley 40/2015 y la Ley 23/2015. En el primer caso, el artículo 77.5 de la Ley 40/2015 del sector público nos dice que los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que se recojan los hechos constatados por aquellos, es decir, por los funcionarios públicos, harán prueba plena de estos, salvo que se acredite lo contrario. Se establece, por tanto, una presunción legal. Esos hechos constatados, comprobados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, se presumen válidos y producen prueba plena. Eso sí, se permite en su caso al ciudadano perjudicado la posibilidad de demostrar o acreditar que esa presunción o esos hechos comprobados por la Administración no son ciertos. Otro ejemplo lo encontramos en el artículo 23 de la Ley 23/2015. Este artículo nos dice que los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción y liquidación tendrán presunción de certeza sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los interesados. Del mismo modo, los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comprueban una serie de hechos, es decir, toman como referencia una serie de indicios y esos indicios les permiten presumir una determinada actuación, lo que les lleva, por tanto, a aplicar esa presunción legal de la que venimos hablando. Esta fórmula se repite en multitud de leyes de carácter administrativo. Así lo recogía la ya derogada Ley 30/1992 y otras disposiciones normativas, por ejemplo, el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, el Real Decreto 1398/1993 y otras muchas leyes de carácter administrativo. Todas ellas establecen presunciones legales. Esas presunciones legales dispensan al favorecido por la presunción de probar los hechos, los indicios que permiten aplicar la presunción. Las presunciones legales de las que venimos hablando se hallan reguladas en el artículo 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bien, este artículo nos dice lo siguiente: las presunciones que la ley establece dispensan de la prueba del hecho presunto a la parte a la que este hecho favorezca. Tales presunciones solo serán admisibles cuando la certeza del hecho e indicio del que parte la presunción haya quedado establecida mediante admisión o prueba. También se nos dice que las presunciones establecidas por la ley admitirán la prueba en contrario. Por tanto, estas presunciones, estos hechos presuntos, dispensan de la carga de probar ese hecho presunto a la parte a la que favorece la presunción. Así, por ejemplo, cuando vamos circulando con nuestro vehículo y un agente de la autoridad nos pone una multa porque dice que vamos hablando con el teléfono móvil, en este caso lo que dice ese agente de la autoridad se presume cierto. Nosotros podemos demostrarlo, en este caso lo tendríamos francamente difícil, pero desde luego prevalece esa presunción que la ley establece en favor de la autoridad. Es una presunción legal. Ahora bien,
Como nos dice este precepto, la presunción legal solo es admisible cuando la certeza del hecho e indicio del que parte la presunción haya quedado establecida mediante admisión o prueba. Es decir, ese hecho e indicio del que se parte, ese hecho e indicio que permite construir la presunción, debe quedar acreditado, a veces mediante admisión u otras ocasiones mediante prueba. Quiero referirme por su importancia a la sentencia del Tribunal Constitucional 76/1990. El supuesto de hecho del que quiero partir es el siguiente. Imaginémonos que un inspector de trabajo se presenta en un restaurante a las 12 del mediodía para practicar un control de empleo. Se encuentra con un trabajador y se entrevista con él mismo. El trabajador le cuenta que trabaja 8 horas, aunque el empresario le ha hecho un contrato solo de 4 horas, pero que no puede denunciarlo porque no tiene trabajo y en tal caso tiene que mantener a su familia y a sus hijos pequeños. A continuación, ese inspector de trabajo se entrevista con el gerente y el gerente le muestra el contrato de trabajo de ese trabajador, donde efectivamente se hace constar que solamente trabaja 4 horas y que su jornada de trabajo se inicia a la 1 del mediodía, desde la 1 del mediodía hasta las 5 de la tarde. El inspector le reclama al gerente el registro de jornada del trabajador y, en este caso, tanto el gerente como el responsable de la empresa le contestan que no disponen de registro de jornada de la empresa. A partir de este momento, lo que hace el inspector de trabajo es establecer una presunción legal de que ese trabajador no ha sido contratado a tiempo parcial, sino que ha sido contratado a tiempo completo. La relación de elementos indiciarios de los que parte para llegar a esta conclusión son los siguientes. En primer lugar, la entrevista mantenida con el trabajador. En segundo lugar, que ese trabajador se encontraba fuera de la hora del trabajo establecido en el contrato de trabajo trabajando, es decir, en el contrato de trabajo se dice que empezaba a trabajar a la 1 del mediodía y el inspector se entrevista con ese trabajador a las 12 del mediodía y, por último, que la empresa no lleva un registro de jornada que es obligatorio. Todos estos hechos indiciarios le llevan a aplicar el hecho consecuencia o hecho necesitado de prueba. En este caso, que la empresa ha contratado en realidad a ese trabajador no a jornada parcial, sino a jornada completa. En este caso, esos indicios que constituyen la base de la presunción legal que venimos aplicando, con arreglo a lo señalado en el artículo 23 de la Ley 23/2015, a la que ya hemos hecho referencia, son los indicios, son los elementos de los que parte la Administración para llegar a la conclusión de que debe operar esa presunción legal. Pues bien, a estas cuestiones se refiere esta sentencia del Tribunal Constitucional, la 76/1990, en la que se dijo lo siguiente, que el valor probatorio solo puede referirse a hechos comprobados directamente por el funcionario, es decir, por el inspector, quedando fuera de su alcance las calificaciones jurídicas, los juicios de valor o las simples opiniones que los inspectores consignan en las actas y diligencias. Por tanto, todo letrado o todo profesional del derecho, cuando trate de defenderse frente a una actuación de la Administración, deberá tratar de determinar o establecer que los indicios de los que ha partido la Administración en realidad no son hechos comprobados directamente por el funcionario de la Inspección, sino que son calificaciones jurídicas, juicios de valor o simples opiniones de los inspectores. En íntima conexión con las presunciones se encuentra la prueba de indicios. Como decíamos al principio, por indicio debemos entender todo hecho conocido del cual se deduce por sí solo o junto con otros la existencia o inexistencia de otro hecho desconocido. Los indicios son la base sobre los que se construyen las presunciones. En el caso de la prueba de indicios, la prueba tiene por objeto alcanzar el convencimiento psicológico del juez sobre la existencia de determinados datos o hechos que han sido aportados por las partes al procedimiento. Bien, con relación a la prueba de indicios, podemos disponer de prueba directa. Es lo recomendable disponer de testigos o de peritos o documentos que permitan acreditar los hechos que se quieren probar, pero también podemos optar por la prueba indirecta en aquellos supuestos en los que no dispongamos de los medios probatorios a los que acabo de hacer referencia. Pues bien, en tal caso, en la prueba indiciaria son necesarios una serie de indicios. A los indicios se les llama hechos base, cuya unión o concatenación nos lleve al hecho consecuencia o hecho necesitado de prueba. Esa es la esencia del indicio. Partimos de una serie de hechos, unimos todos esos hechos, esos indicios, y esos indicios nos llevan al hecho consecuencia o hecho necesitado de prueba.
Además de las presunciones legales, el artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula las presunciones judiciales. Este artículo nos dice lo siguiente: a partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el hecho admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. Sigue diciendo este artículo 386 que la sentencia en la que se aplique lo que acabamos de decir deberá incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción. En este supuesto se establece la presunción partiendo de una serie de indicios. Partimos de un hecho admitido o probado, la prueba de ese hecho corresponde a la parte y a partir de ahí el tribunal puede presumir otro hecho desconocido. Ahora bien, es necesario que entre uno y otro exista un enlace preciso y directo y que el tribunal en la sentencia dé una explicación de por qué entiende que existe ese enlace preciso y directo entre el hecho admitido y el hecho presunto. La sentencia que no contenga un razonamiento o una explicación de ese enlace preciso y directo entre ambos hechos será una sentencia carente de motivación y que por tanto deberá ser declarada nula de pleno derecho. Por último, quiero referirme a los requisitos de la prueba de indicios. El primer requisito es que los indicios estén plenamente acreditados. El artículo 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando hablaba de las presunciones legales, exigía que en su caso ese hecho presunto estuviese acreditado, bien mediante admisión o mediante prueba. En segundo lugar, que esos indicios sean plurales. Excepcionalmente se admite el indicio único pero de singular potencia acreditativa. En tercer lugar, que esos indicios sean concomitantes al hecho que tratan de probar. Y por último, que esos indicios se encuentren interrelacionados entre sí cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí. Espero que hayáis entendido la importancia que tiene en el ámbito del mundo jurídico la presunción y la prueba de indicios. Debéis tener en cuenta que no siempre se dispone de prueba directa para afrontar los procedimientos judiciales, siendo preciso acudir a la prueba indirecta o prueba indiciaria. En ese caso, en el de la prueba indiciaria, es necesario partir de esos hechos bases, de esa relación de indicios que deben estar plenamente acreditados para llegar al hecho consecuencia o hecho necesitado de prueba. En el supuesto que hemos puesto como ejemplo, el del inspector de trabajo que acude a un restaurante y practica una inspección de empleo, en ese caso el hecho indicio, la relación de hechos indicios o base de los que se parte son los que decíamos, es decir, que el inspector de trabajo se entrevista con un trabajador que le cuenta que trabaja más horas de las que figuran en su contrato, el propio contrato de trabajo del trabajador, el hecho de encontrarse en el lugar de trabajo en una hora en la que aún no ha empezado su jornada de trabajo y el hecho de que la empresa no dispone de una jornada de trabajo. Todos estos elementos constituyen indicios que se unen entre sí para alcanzar o llegar al hecho consecuencia o hecho necesitado de prueba. Esos indicios están interrelacionados entre sí, son varios y al unirlos todos ellos se refuerzan entre sí. Todos estos indicios unidos nos llevan al hecho consecuencia o hecho necesitado de prueba. Ese hecho consecuencia o hecho necesitado de prueba es que el trabajador ha sido contratado no a tiempo parcial sino a tiempo completo. La empresa debe abonar, por tanto, las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social por tener no un trabajador contratado a tiempo parcial, sino un trabajador contratado a tiempo completo.